No, voy a corregir los ejercicios de disoluciones con cálculo de concentración de una disolución, pero en los que aparece también la densidad. La concentración de una disolución mide la proporción de soluto que hay en una determinada cantidad de disolución, mientras que la densidad es una propiedad característica específica que mide la relación entre la masa y la densidad de una sustancia. Esa densidad puede ser densidad del soluto, y entonces sería la masa del soluto y el volumen del soluto. Puede ser la densidad del disolvente, de esa sustancia del disolvente. Será la masa del disolvente entre el volumen del disolvente. O podemos encontrarnos la densidad de la disolución, y será la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. En este primer ejercicio nos dice la leche tiene una densidad de 1,3 gramo centímetro cúbico. Esa es la densidad de la leche. Y 2,9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros de leche. Calcula la concentración de proteínas en la leche en gramos litro y en porcentaje en masa. Aquí ha nombrado ha nombrado muchas cosas, pero ha nombrado la leche, y la leche tiene proteínas en la leche. Luego las proteínas van a ser el soluto que se disuelve en la leche, que va a ser nuestra disolución. Esos son los dos elementos con los que vamos a trabajar. Las proteínas que hay en la leche. Las proteínas sería el soluto y la leche será la disolución. Dice la leche tiene una densidad de 1,03 gramo centímetro cúbico. Luego esa es la densidad de la disolución, porque me ha dado de la leche. Hay 2,9 gramos de proteínas, pues eso es el soluto. 2,9 gramos de proteínas, que quedamos que era la leche. En 100 mililitros de leche, luego ese es el volumen de la disolución. 100 mililitros de leche. Me pide la concentración en gramos litro. La concentración en gramos litros es C, que es igual a la masa del soluto partido el volumen de la disolución. La masa del soluto lo tengo, 2,9 en gramos, y el volumen de la disolución también lo tengo, pero lo tengo en mililitros. Y para la fórmula lo necesito obligatoriamente en litros. Tengo que pasar de mililitros a litros. Y un litro tiene 10 elevado a 3 mililitros. Dividimos 100 entre 10 elevado a 3 o movemos la coma 3 lugares hacia la izquierda. 0,3 litros, 0,1 litros es el volumen de la disolución. Podemos ya calcular la concentración en masa. En el numerador sería 2,9 y en el denominador 0,1. No tenemos que despejar, podemos hacer la operación directamente y me da 29 gramos por litro. Tengo que calcular el porcentaje en masa. Para el porcentaje en masa yo necesito la masa de soluto y la masa de la disolución, pero yo de la disolución tengo volumen y tengo la densidad. Con la densidad de la disolución será masa de disolución y volumen de la disolución. La densidad me la da en gramo centímetro cúbico. Luego la masa tiene que estar en gramos, que lo está, pero el volumen está en mililitros o aquí lo tengo en litros. Y lo necesito en centímetros cúbicos para que las unidades en la fórmula de la densidad sean homogéneas. Si yo tengo 0,1 litros, equivale a 0,1 decímetros cúbicos. Como me lo pide en centímetros cúbicos, tendría que pasar de decímetro cúbico
a centímetro cúbico. Es un escalón de volumen que tiene 3 ceros. Por lo tanto, muevo la coma 3 lugares hacia la derecha y me quedaría 100 centímetros cúbicos. Lo tenemos aquí pasado en 3 pasos independientes porque ya habíamos hecho uno para antes y ahora he hecho estos dos para transformarlo en centímetros cúbicos. O si no lo hacéis todo seguido, que estaría mejor. La densidad de la disolución, volvemos a nuestra fórmula, 1,03. La masa de la disolución es lo que no sé y el volumen de la disolución en centímetros cúbicos lo tengo aquí que es 100. 100 que está dividiendo pasa multiplicando al primer miembro y ya tendría la masa de la disolución despejada. 1,03 por 100 me da 103 gramos de disolución. Tenemos ya el dato que me faltaba y ya puedo calcular el tanto por ciento en masa. Masa de soluto partido masa de la disolución y por 100. El tanto por ciento en masa, el numerador masa de soluto 2,9, lo tenemos aquí. La masa de la disolución la acabamos de calcular, 103 y por 100. El 100 multiplica al numerador, movemos la coma 2 lugares a la derecha, entre 103 y eso me da un 2,85% de proteínas en la leche. O podemos redactar la concentración de proteínas en la leche es de 29 gramos por litro y de 2,85% en masa, como frase conclusión del ejercicio. En el ejercicio 2 dice, si en 200 mililitros de cierta disolución acuosa hay 12,0 gramos de azúcar y la densidad de dicha disolución es de 1,022 gramo partido centímetro cúbico, ¿cuál es la concentración de esta en tanto por ciento en masa y en gramos litro? Si en 200 mililitros de cierta disolución, ese dato que nos da ahí es el volumen de la disolución. Hay 12 gramos de azúcar. Eso es el soluto, porque si es acuosa, la disolución es con agua. Y en ella hay disueltos 12 gramos de azúcar. Luego estos 12 gramos de azúcar será la masa del soluto, que es azúcar. Y la densidad de dicha disolución es de 1,022 gramo centímetro cúbico. Me pide la concentración en tanto por ciento en masa y la concentración en gramos litro. La concentración en tanto por ciento en masa, necesito la masa del soluto, sí que lo tengo, 12 gramos de azúcar, y necesito la masa de la disolución. Pero de la disolución tengo densidad o tengo volumen, pero no tengo masa de disolución, pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque la densidad de la disolución es la masa partido el volumen. Tengo gramo centímetro cúbico y el volumen lo tengo en mililitros. Por lo tanto, tenemos que pasar los mililitros a centímetros cúbicos. Mililitro a litro. Un litro tiene 10 elevado a 3 mililitros. El litro es igual al decímetro cúbico. Y ahora tengo que pasar de decímetro cúbico a centímetro cúbico. Unidades de volumen
un escalón de diferencia, pero son unidades de volumen. Un decímetro cúbico tiene 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Mililitro se va con mililitro, litro con litro, decímetro cúbico con decímetro cúbico, y la última unidad es 10 elevado, o sea, centímetro cúbico. Y 10 elevado a 3 que divide y 10 elevado a 3 que multiplica también se va. Por lo tanto, me va a dar el mismo número en centímetros cúbicos. La densidad de la disolución, volvemos a la fórmula, 1,022. La masa de la disolución no la sé y el volumen de la disolución 200 centímetros cúbicos. Tenemos que despejar. 200 que está dividiendo pasa al primer miembro multiplicando. Y haciendo ese producto me da la masa de la disolución, pues me da 204,4 gramos de disolución. Ya puedo calcular el tanto por ciento en masa. Masa de soluto partido masa de disolución y por 100. El tanto por ciento en masa no lo sé. La masa del soluto 12,0. La masa de la disolución 204,4 y por 100. El 100 multiplica el numerador, pues 12 y la coma se mueve 2 lugares a la derecha. Y en el denominador 204,4. Y ese resultado me da 5,87% de azúcar en la disolución. Ese sería el porcentaje en masa. La concentración en gramos litro, masa de soluto partido volumen de la disolución. La masa del soluto la tengo, 12 gramos, el volumen de la disolución lo tengo, pero lo necesito en litros. Y justo lo tengo en mililitros y lo tengo también en centímetros cúbicos, pero no lo tengo en litros. Litro y mililitro, 1 litro, 10 elevado a 3 mililitros. Y me quedaría 0,2 litros. Masa de soluto 12,0. Volumen de la disolución 0,2. Y eso me da 60 gramos por litro. Es la concentración de azúcar en la disolución. Bien, cuidado con todos esos cambios de unidades, cuidado con las unidades de volumen y la fórmula de la densidad que aparece de nuevo en este ejercicio, densidad de la disolución, que relaciona la masa de la disolución con el volumen de la disolución. Ejercicio número 3. Dice, mezclamos 20 mililitros de alcohol con 270 mililitros de agua. 200 mililitros de alcohol y yo lo mezclo con... a ver, si no se nos mueve esto. Con 270 mililitros de agua, ¿vale? Del alcohol me da la densidad. Luego, el alcohol es el soluto que se disuelve en el agua, que es el disolvente. Y en este caso me da la densidad del alcohol, que es la densidad del disolvente. Luego el volumen del soluto es 20 mililitros. La densidad del soluto es 0,81 gramo mililitro. Todo esto es del alcohol, ¿vale? Y el alcohol hemos dicho que es el soluto. Y me da el volumen de alcohol y la densidad del alcohol. Y después el disolvente es el agua y me da 270 mililitros, ¿vale? Bien, que creo que dije una vez ahí mal. Alcohol es el soluto y el disolvente el agua.
Vamos a ver lo que nos pide. Nos pide el apartado A, la concentración de la disolución en gramos litro o concentración en masa. Para eso necesito la masa del soluto y el volumen de la disolución. La masa de soluto y el volumen de la disolución. Pues no tengo ni una cosa ni la otra. Del soluto tengo el volumen y la densidad. Por lo tanto, puedo calcular su masa. ¿Por qué? Porque ahora voy a sustituir la densidad del soluto, masa de soluto y el volumen del soluto. Tengo bien las unidades, gramo para la masa y mililitro en el volumen. La densidad sería 0,81, la masa de soluto no la tengo y el volumen del soluto 20. El 20 pasa multiplicando y haciendo esa operación, la masa de soluto 20 por 0,81 me da 16,2 gramos de alcohol. Luego ya tengo el numerador, masa de soluto, partido volumen de la disolución. Si yo en mi vaso de precipitados echo 20 mililitros de alcohol y después 270 mililitros de agua, se van a mezclar porque son dos líquidos que se mezclan y el volumen total será la suma. 20 que eché de alcohol y 200 que he añadido de agua me dará un total de 290 mililitros. Esto en la realidad no ocurre así, ¿vale? Porque hay una interacción entre las moléculas de alcohol y de agua y el volumen es ligeramente menor. En los ejercicios de forma teórica podemos utilizarlo, pero en la realidad en vez de 290 me dará un poco inferior. ¿Puedo ya calcular la concentración en masa? Sí, porque tengo los dos datos. La masa de soluto la calculé en el primer paso, 16,2 gramos. El volumen de la disolución lo acabo de calcular, 290, pero no lo tengo bien, porque lo tengo en mililitros y hay que sustituirlo en litros. Y un litro son 10 elevado a 3 mililitros. Y eso me da 0,29 litros de disolución. Pues dividiendo 16,2 entre 0,29 me da 55,86 gramos por litro. Esa es la concentración de la disolución del alcohol en agua en gramos por litro. Y ahora me pide el tanto por ciento en volumen. Volumen de soluto partido volumen de la disolución y por 100. Tengo ya todos los datos. El volumen del soluto aquí, 20. El volumen de la disolución, 290, porque tengo que sustituirlo todo en mililitros. El 100 multiplica el 20, me daría 2000 entre 290 y 2000 entre 290 da 6,9% en volumen del alcohol en la disolución. Dice el apartado C, ¿qué le sucedería a la concentración de la disolución si añadimos más agua? Si yo tengo aquí mi disolución preparada con el soluto, el disolvente que era agua y yo sigo añadiendo más agua, estoy aumentando la cantidad del disolvente. Como una concentración me indica la proporción del soluto en un disolvente, cuanto más disolvente yo vaya añadiendo, la proporción del soluto, que es la misma, que está ya en el vaso de precipitados, en el recipiente, la proporción cada vez va más pequeña porque estoy aumentando la cantidad de disolvente. Por lo tanto, en el apartado C tengo que contestar que al ir añadiendo disolvente, la proporción de soluto en la cantidad que yo tengo es cada vez más pequeña.
En el ejercicio 4 nos dice que se añaden 2,5 gramos de azúcar a 50 mililitros de agua y me da esa densidad. Por lo tanto, yo añado azúcar al agua. Del azúcar a mí me da 2,5 gramos. Pues por la unidad yo sé que eso es masa y el azúcar es el soluto. Por lo tanto, primer dato que tengo, la masa del soluto. Se lo añado a 50 mililitros de agua, que hemos dicho que era el disolvente. Como me da mililitros, eso es el volumen del disolvente. Y me da también la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro. Luego, esos dos datos se refieren al disolvente, que es el agua. Se agita, se disuelve el azúcar y el volumen de la disolución es de 51,5 mililitros. Halla la densidad de la disolución. Si yo quiero calcular la densidad de la disolución que yo tengo preparada con 50 mililitros de agua, al que yo le añadí un poco de azúcar. Cuando está toda mezclada, la densidad de la disolución estará relacionada con la masa de la disolución, la masa de todo lo que yo tengo aquí, que no la tengo, solo tengo la masa del soluto, y el volumen de la disolución, que sí que lo tengo. Tengo la masa del soluto y con estos dos datos puedo calcular la masa de agua. Pues la masa total en el vaso, en la disolución, será la suma de los dos. Luego yo puedo empezar que la densidad del disolvente será la masa partido el volumen. La densidad es 1 en gramo mililitro. Sí que tengo las dos unidades en mililitros, por lo tanto las puedo sustituir así. La masa del disolvente no la sé y el volumen 50. El 50 pasa multiplicando y me quedaría una masa de disolvente de 50 gramos de agua. Luego yo sé que en mi vaso tenía 50 gramos de agua y después eché 2,5 gramos de azúcar. Pues ¿qué masa tengo de disolución? La suma 2,5 más 50, que será 52,5 gramos de disolución. Eso es el total. Tengo la masa de la disolución y el volumen. Pues la densidad de la disolución, masa de disolución, partido volumen de disolución. La densidad no la sé. La masa de la disolución 52,5 y el volumen 51,5. Y la densidad es casi 1, pero casi. La densidad da, esperamos que lo busque, 1,02 gramo mililitro. La densidad del agua pura es 1, la teníamos en el enunciado. Cuando yo al vaso de agua le echo un poco de azúcar, pues la densidad aumenta ligeramente. Apartado B. Esto es el A. El B. La concentración de azúcar en la disolución en gramo por litro. Concentración en masa, masa de soluto, partido volumen de la disolución. Tenemos las dos cosas, solo que hay que hacer un cambio de unidades, porque el volumen de la disolución, ya llevamos varios haciéndolo, tiene que estar en litros. Pasamos de mililitro a litro, 1 litro, 10 elevado a 3, y eso da 0,515 litros. La masa de soluto la tenemos en el enunciado, primer dato, 2,5. El volumen de la disolución en litros, 0,0515. No hay que despejar, hacemos la operación directamente y eso me da 48,54 gramos por litro. Esa es la
concentración de la disolución de azúcar en la disolución. Y el dato anterior era la densidad de la disolución. Ejercicio 5 dice, una disolución está formada por 8 gramos de soluto, eso será la masa, y 250 gramos de agua, también masa. Luego tengo la masa del soluto, 8 gramos, y la masa del agua, que es el disolvente, 250 gramos. La densidad de la disolución es 1,08 gramo centímetro cúbico. Y quieren que calcule la concentración en gramos litro. Si tengo la densidad de la disolución, podría calcular el volumen de la disolución, que lo necesito para calcular C. C es masa de soluto partido volumen de disolución. La masa de soluto la tengo, pero no tengo el denominador, que me faltaría el volumen de la disolución. Pero tengo la densidad. La masa de la disolución tampoco, pero lo hemos dicho antes, la disolución es el conjunto cuando se ha formado una mezcla homogénea al disolver en el agua este soluto. Por lo tanto, la masa de la disolución será la suma de las dos cosas que hemos juntado, que hemos mezclado. Y la masa de la disolución sería 258 gramos. La densidad de la disolución será masa de disolución partido volumen de la disolución. La densidad de la disolución 1,08. La masa de la disolución 258. Tenemos que despejar el volumen de la disolución que está en el denominador. Del denominador pasaría al otro miembro al numerador. Lo voy a hacer en 2 pasos. Y ahora el 1,08 que está multiplicando pasa dividiendo. Los que lo tengáis clarísimo, lo hacéis en un paso solo y os da 238,89. Volumen de la disolución, ¿en qué unidades? Pues nos tenemos que fijar aquí. Eso es el que nos marca la unidad del volumen. Hemos sustituido 1,08 gramo, eso sería para la masa, partido centímetro cúbico, que sería el volumen. Este volumen yo lo quiero para calcular C, pero C lleva el volumen en litros, por lo tanto lo tengo que cambiar. Centímetro cúbico a decímetro cúbico, que es donde está la equivalencia con el litro. Un decímetro cúbico tiene 10 elevado a 3 centímetros cúbicos y un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Luego tendríamos ya el resultado en litros. La operación, tengo ahí 3 unos, pues la única operación que tengo que hacer es 238,89 entre 10 elevado a 3, que es mover la coma 3 lugares hacia la izquierda. Este sería el resultado en litros. Habitualmente no se cogen todos los decimales y si no, lo que se hace es redondear. Si queréis coger 2 decimales, yo tendría que coger hasta ahí. Como el siguiente número es un 8, esto se redondea a 0,24 litros. La concentración en masa, masa de soluto partido volumen de la disolución. La masa de soluto son 8 gramos y el volumen de la disolución 0,24. Y dividiendo 8 entre 0,24 da 33,45 gramos por litro. Esa sería la concentración de la disolución en gramos por litro. Espero que con estos ejercicios de repaso os haya quedado más claro el concepto de densidad, que lo hemos usado en estos 5 ejercicios de diferente manera. Incluso hemos usado densidad del soluto, densidad del disolvente y densidad de la disolución.